Revelador milagro. Hombre acá encuentra a mujer sin hogar enseñando a su hija, una lección de IVINA. Era una tarde como cualquier otra en el barrio vibrante donde Juan, un mecánico de 35 años, luchaba contra el desánimo. La noticia de la inminente pérdida de su empleo lo había golpeado como un rayo, llenando su corazón de ansiedad y pura incertidumbre. Sin embargo, en medio de su turbulencia emocional, el cielo parecía susurrarle promesas de esperanza. Mientras caminaba hacia casa, la brisa fresca acariciaba su rostro, pero la pesada nube de tristeza en su interior no se disipaba. Fue justo en ese instante cuando una escena extraordinaria detuvo su marcha. Allí, en un rincón del parque, una mujer sin hogar, que respondía al nombre de María, estaba rodeada de niños, compartiendo con ellos un viejo libro de cuentos. Pero no era un libro cualquiera, brillaba con una luz casi celestial. Cada palabra que pronunciaba resonaba con la fuerza de un mensaje divino, hablando de amor, fe y esperanza. Juan se sintió atraído, como si una corriente espiritual lo empujara hacia ella, no podía evitarlo. Las historias de los santos, tal como ella las narraba, despertaban en su corazón una llama de añoranza por la fe pura que siempre había conocido. El amor de Dios nos sostiene en la adversidad, decía María, mientras sus ojos brillaban como estrellas. Juan, con su alma delineada por la desesperanza, luchaba entre la admiración y la incredulidad. ¿Cómo podía una mujer en su situación hablar de esperanza? La escena se tornó mágica mientras los niños reían y exclamaban, cautivados por las lecciones de vida. Era como si una luz resplandeciente descendiera del cielo, iluminando el lugar y llenando el aire con un suave murmullo de alabanza. Juan sintió que su corazón se abría lentamente, como si el mismo Dios le estuviese hablando a través de la mujer. En un instante de revelación, recordó las palabras de su pastor en la misa de las 7, la fe mueve montañas. ¿Era posible que fuese él quien necesitara aprender de una mujer sin hogar? La idea lo conmovió profundamente. Como si escuchara su clamor en el silencio del alma, él decidió acercarse. La conexión fue instantánea y profunda, sus corazones parecían hablar el mismo idioma de esperanza. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar decidido a encontrar su camino. Juan continuó escuchando a María, absorbiendo cada palabra, cada historia que hablaba de los milagros que Dios hace en la vida de aquellos que creen. La desesperanza comenzó a desvanecerse, pero a medida que la noche caía, las sombras de su propia vida lo acechaban de nuevo. Cada día es una nueva oportunidad, decía María con una sonrisa que llenaba el aire de calidez. Y allí, en ese rincón iluminado por la luz de la fe, Juan sintió que una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su corazón. El eco de su oración, que antes solo era un murmullo, ahora se transformaba en un clamor poderoso. ¿Podría realmente confiar en que Dios intervendría en su vida como lo habían prometido las Escrituras? ¿Cómo afectaría este encuentro su futuro y el de su familia? Juan, aturdido pero lleno de expectativa, supo que algo grande estaba por suceder. Y en ese momento de recogimiento y fe, una brisa suave acarició su rostro, como si el cielo le susurrara que el milagro que esperaba estaba a la vuelta de la esquina. La noche se extendía, y con ella, los susurros de la brisa se convirtieron en una dulce melodía. Juan no quería irse, su alma anhelaba quedarse en ese rincón donde el amor de Dios danzaba entre las risas y las historias. Mientras observaba a María, sintió que cada palabra que salía de sus labios era una semilla plantada en su corazón sediento de fe. Todo tiene un propósito, decía ella, mientras un niño pequeño, con un rostro iluminado por la curiosidad, le preguntaba por qué había decidido vivir en la calle. Porque a veces, la vida nos lleva a lugares inesperados, respondió María con dulzura. Pero incluso en los tiempos oscuros, hay luz. La luz que Dios pone en nosotros. Juan se sintió tocado por su experiencia, por esa transparencia que solo se encuentra en quienes han pasado por el fuego, como oro refinado. Las palabras de María eran como bálsamo, curando las heridas de su corazón, recordándole que incluso en la prueba, la gracia nunca lo abandona. ¿Y tú, amigo, qué luz traes al mundo? Le preguntó inesperadamente, mirándolo fijamente. La pregunta lo golpeó. Era una invitación a reflexionar. Si su vida estaba marcada por la incertidumbre,
¿Cómo podría ser un faro de luz para su familia y su comunidad? La batalla en su mente se hacía cada vez más fuerte, una lucha entre la fe y la desesperanza. Cada uno lleva en su interior una chispa divina, continuó María, rompiendo el silencio que rodeaba a Juan. A veces, solo necesitamos recordarlo y dejar que brille. Recuerda, el amor de Dios puede transformar cualquier situación. La sencillez de sus palabras lo atravesaba como un rayo. Pero, ¿cómo puedo hacerlo si la vida me empuja hacia abajo? Preguntó Juan, con la voz temblorosa. Sintió que el miedo lo ahogaba, una tormenta de pensamientos oscurecía su esperanza. María lo miró con compasión, y por un momento, pareció que el tiempo se detenía. Recuerda, hermano, como dice la Escritura, no temas, porque yo estoy contigo. La fe se cultiva en medio de las tormentas. Ahí es donde crecemos. Sus ojos centelleaban con una sabiduría profunda, como si hubiera visto la gloria en medio de las batallas. De repente, Juan recordó el momento en que había recibido la noticia de su despido. Fue un golpe devastador, una noticia que parecía arrasar con todos sus sueños. Ahora, ahí estaba, escuchando a una mujer que enfrentaba su propia adversidad con la más pura confianza en Dios. María se inclinó hacia él y, con una voz suave, le dijo: no te aferres al miedo, Juan. Deja que el amor de Dios inunde esos espacios oscuros. A veces, el mayor milagro es simplemente abrirse a lo que Dios quiere mostrarte. Las palabras flotaban en el aire entre ellos, como si fueran gotas de lluvia fresca. En ese momento, la desesperanza de Juan no solo comenzaba a desvanecerse, sino que una mezcla de paz y determinación brotaba en su pecho. La vida tal vez no fuera perfecta, pero cada día era una nueva oportunidad que él podría vivir en fe. Juan entendió que el verdadero desafío no era perder su empleo, sino perder su conexión con Dios. Su corazón latía con fuerza, preparando el terreno para una fe renovada. La atmósfera se sentía electrificada, y de repente todo parecía posible. Decidido a dejar atrás las cadenas de su ansiedad, Juan se dio cuenta de que estaba listo para dar el siguiente paso. María, quiero que me ayudes a recordar esto. Quiero aprender a ver la luz incluso en la oscuridad. Ella sonrió y le tomó una mano, uniendo sus destinos de una manera imperceptible pero profunda. En ese instante, la brisa sopló nuevamente, trayendo consigo un susurro del cielo. Sería el inicio de una transformación, no solo para él, sino también para su familia. Juan, Dios tiene un plan, y tú eres parte de él, comenzó María y, de pronto, el aire en el parque se cargó de una energía palpitable. Un nuevo camino, un nuevo propósito estaba a punto de revelarse, pero, justo cuando Juan se preparaba para escuchar más, un rumor lejano interrumpió la noche. Una luz brillante surgió en la distancia. Deslumbrante y misteriosa. Juan y María se miraron, preguntándose qué vendría a continuación. ¿Sería esta la oportunidad que ambos esperaban? La luz en la distancia parecía danzar, iluminando la oscuridad con destellos de esperanza. Juan y María se mantuvieron en silencio, sus corazones latiendo al unísono, como si esa luz pulsante les hablara directamente. El murmullo de voces se elevó entre los árboles, un eco que atravesaba la noche serena. Era como si convocara sus miedos y al mismo tiempo les prometiera un futuro radiante. ¿Qué crees que será eso?, preguntó Juan, entre curioso y asombrado. María, con una calidez que envolvía el ambiente, sonrió y respondió: quizás sea un recordatorio de que nunca estamos solos. A veces, Dios nos envía señales, incluso en la confusión. A medida que la luz se acercaba, Juan pudo distinguir varias figuras. Eran personas, algunas de ellas conocidas, otros rostros del vecindario y otros viajeros, todos despertados por esa luminosidad inusual. El aire se llenó de una mezcla de expectación y temor, un llamado a lo desconocido. Juan, mira, dijo María, señalando a la multitud. Ellos también buscan algo. Quizás se trate de una respuesta a sus propias preguntas. La sabiduría de María resonaba más fuerte que nunca. La inquietud que sentía Juan empezaba a transformarse en una energía vibrante, una chispa de curiosidad que lo empujaba a acercarse. A medida que se unían a los demás, Juan sintió una conexión en medio de la multitud. Cada rostro reflejaba su propio viaje, sus propias luchas. Era un mosaico de vidas, un recordatorio de que cada uno enfrentaba tormentas, pero también de que había cielos despejados más allá de ellas. Pronto, la luz los llevó hasta un pequeño altar improvisado, donde un grupo de jóvenes compartía testimonios. Sus palabras llenaban el aire como melodías, dando vida a los ecos de la noche.
Hoy hemos reunido nuestros corazones para recordar que somos amados y que cada uno de nosotros tiene un propósito, dijo una de ellas, con una voz clara y llena de convicción. Juan, atrapado por la sinceridad de esas palabras, sintió como cada fragmento de su ser se despertaba. La profunda verdad de que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando parece que no hay salida. Se dio cuenta de que no solo era su lucha, esa desesperanza que había cargado se disolvía en el mismo aire donde otros se alzaban en adoración. ¿Ves, Juan? Susurró María, la luz que ves es la misma que está dentro de ti. Cuando compartimos nuestras historias, creamos un espacio donde la esperanza puede florecer. Él asintió, su corazón palpitaba con una claridad renovada. Comprendía que la lucha por la fe era un viaje compartido, no estaba solo. Al instante, el grupo comenzó a cantar una canción que resonaba con el anhelo de renovación. Los acordes atravesaban el ambiente con fuerza, cada nota parecía resonar en su interior, sacudiendo cada sombra que lo había mantenido preso. Juan cerró los ojos, dejando que la música lavara su alma. En un momento de vulnerabilidad compartida, se dio cuenta de que había sido llamado a ser un testigo de la luz. No se trataba solo de recibir, sino de dar. De hecho, ¿cómo podría ser un faro si no compartía su propia luz? María, quiero ser parte de esto. Quiero aprender a dar amor, murmuró con fervor. De repente, una voz familiar emergió entre la multitud, llamando a Juan por su nombre. Él giró la cabeza y vio a su hijo, Miguel, atravesando el mar de rostros. Con ojos llenos de brillo y una sonrisa que podía iluminar aún más la noche, el niño corrió a sus brazos. Papá. Te encontré. La calidez de su abrazo lo envolvió como una manta, y en ese instante, Juan entendió que la luz no solo era algo que se veía, sino que se sentía, se transmitía. La idea de ser un padre presente resonaba en su corazón, infundiéndole un deseo de ser un ejemplo de fe. ¿Por qué estás aquí, hijo?, preguntó Juan, sosteniendo a su niño con un amor que desbordaba su pecho. Vine a buscarte, porque mamá nos dijo que aquí había esperanza, respondió Miguel, con la sinceridad de un niño que no conoce límites. La mirada de María fue testigo de este momento, su sonrisa irradiaba entendimiento. Estaba claro que la luz que había visto no solo guiaría a Juan, sino también a su familia hacia un nuevo comienzo. Mientras la noche continuaba su danza, la multitud se unía, y Juan comprendió que ese encuentro no era un final, sino un nuevo capítulo. La vida le había traído la desolación, pero en medio de aquello, había comenzado a florecer una nueva esperanza. Entonces, mientras el canto resonaba hacia el cielo, Juan sintió una ola de energía. Algo estaba por estallar, una intervención divina que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué milagro se manifestaría a continuación? Con el corazón palpitando de fe, se sintió listo para descubrirlo. La música seguía fluyendo en el aire, como un río de esperanza que acariciaba los corazones de todos los presentes. La atmósfera vibraba con una emoción palpable, un crescendo de fe que unía a la multitud en un solo espíritu. Juan, abrazando a Miguel, sintió esa energía que lo elevaba. Era un momento de conexión profunda, donde lo temporal se encontraba con lo eterno. Mientras las luces continuaban danzando, una figura solitaria emergió de entre la multitud. Era una mujer, su rostro marcado por las huellas del sufrimiento, pero con una luz en sus ojos que resplandecía. A pesar de su aspecto desaliñado, había algo en su presencia que capturaba la atención de todos. Juan sintió que su corazón resonaba con una inquietante familiaridad. ¿Acaso ella también llevaba una historia llena de esperanza en medio de sus luchas? La mujer se acercó al pequeño altar improvisado, y comenzó a hablar. He estado perdida mucho tiempo, su voz temblaba, pero también estaba impregnada de una valentía inquebrantable. He vivido en las sombras, luchando para mantener la fe, mientras mi hija sigue una batalla aún más fuerte por sobrevivir. De inmediato, un susurro de empatía recorrió la multitud. Miguel miró a su padre con ojos curiosos. Papá, ¿cuál es su historia?, preguntó con inocencia. Juan, conmovido, sintió que debía hacer algo. La respuesta no solo era para su hijo, sino para él mismo. Era importante para ambos entender que la fe y la ayuda mutua son fuerzas transformadoras. Escuchemos lo que tiene que decir, dijo Juan, tensando la mano de Miguel para animarlo a acercarse a la mujer. La mujer continuó, y sus palabras tenían un eco de sufrimiento y resiliencia. Cada día me levanto buscando un propósito y, sin embargo, la vida me ha llevado por caminos llenos de espinas. Pero hoy, siento algo diferente. Su mirada se iluminó por un instante, como si la luz que atraía a todos allí hubiera llegado a ella.
Vi a mi hija sonreír hoy por primera vez en semanas, añadió, refiriéndose a su pequeña que estaba sentada a su lado, casi oculta entre las sombras. Cuando sé que ella tiene fe, me doy cuenta de que yo también puedo tenerla. A veces, la esperanza se encuentra en los lugares más inesperados. Juan sintió como una lágrima brotaba de su ojo, causada por la profunda conexión que sentía no solo con esa mujer, sino con el esplendor de Dios que emanaba de su voz. Su lucha era la misma de muchos allí. Eran todas historias entrelazadas que compartían un destino de renovación. María se inclinó y le susurró a Juan, quizás toca a nosotros ser la luz que ella necesita en este momento. Fíjate cómo su hija está observando, ella está confiando plenamente. ¿Qué podemos hacer? Juan respiró hondo. Esa pregunta lo enfrentaba a su propia responsabilidad como padre y como miembro de la comunidad. Era momento de actuar. Voy a hablarle. Voy a ofrecer mi mano y mi corazón. Juntos, podemos construir un futuro diferente, sentenció. Mientras se acercaba a la mujer, vio cómo todos a su alrededor arreglaban sus posiciones, dispuestos a escuchar y participar en este milagro a punto de manifestarse. La multitud estaba lista para ofrecer apoyo, y ese espíritu unificado vibraba de una manera poderosa. Hola, comenzó Juan, mirando directamente a los ojos de la mujer, me llamo Juan, y esto es mi hijo, Miguel. Queremos ayudarte. Ustedes no están solas en esto. Las palabras fluyeron con sinceridad, un eco de lo que nacía en su corazón. La mujer pareció asimilar lo que había escuchado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de agradecimiento. No sé cómo agradecerles, murmuró, mientras su hija la miraba con admiración, como si de repente hubiera encontrado el camino que tanto anhelaban. Ese instante definitorio marcó el inicio de una nueva conexión. En un mundo que a menudo parece desolador, estos encuentros eran el testimonio de que la luz de Dios brillaba más fuerte que cualquier oscuridad. Mientras la multitud comenzó a unirse en una oración de intercesión por la mujer y su hija, Juan sintió que algo más grande estaba sucediendo. Era como si un nuevo capítulo se estaba desplegando ante ellos, lleno de posibilidades. Dios está aquí, y su propósito no ha terminado, dijo Juan, con la fe ardiendo en su pecho. En ese momento, supo que el viaje no solo era hacia la luz, sino hacia un camino de restauración y amor. ¿Qué más haría Dios esa noche? Con la energía vibrante de la multitud, su espíritu estaba listo para recibir la siguiente revelación divina. Y así, en un silencio expectante, el aire se llenó de un nuevo canto, uno que ya no solo hablaba de esperanza, sino que invocaba milagros. ¿Cuál sería el próximo paso en su viaje de fe compartida? La multitud se unió en un coro de oración, sus voces elevándose al cielo como olas de adoración. El ambiente se transformó en un espacio sagrado, donde las preocupaciones se disipaban y la esperanza florecía como flores en primavera. Juan sentía que toda su esencia vibraba, cada fibra de su ser estaba conectada con la comunidad, con el propósito de Dios. En ese mismo instante, mientras el eco de las oraciones seguía resonando, la mujer, cuya voz había traído luz a la oscuridad, se volvió hacia su hija. Con manos temblorosas, le acarició la mejilla y le susurró algo al oído. Aquella pequeña, apenas de 5 años, respondió con una sonrisa que iluminó el lugar. Era una sonrisa que hablaba de confianza, una fe pura que radicaba en su corazón. Juan, conmovido, observó a la niña. Se dio cuenta de lo poderoso que era el vínculo entre madre e hija. Era un reflejo de la fe que él también quería cultivar en Miguel. En ese momento, el padre tomó una decisión. Tenía que enseñar a su hijo la importancia de dar, de ser la luz en la vida de otros, así como ellos estaban haciendo en ese instante. Vamos, Miguel, dijo Juan, inclinándose hacia su hijo. Quiero que veas esto. Quiero que sientas lo que es ayudar, lo que es ser parte de algo más grande. Miguel asintió, sus ojos brillaban con curiosidad. Se acercaron a la mujer y su hija. Juan sintió un impulso de ser un puente, de conectarse de una manera que fuera más que palabras. Díganme, empezó, ¿qué necesitan en este momento? ¿Cómo podemos ayudarles? La mujer respiró profundamente, como si hubiese estado sosteniendo el aire. La verdad es que esta noche no se trata solo de mí, se trata de mi hija. Ella necesita cuidados, atención médica. Adicionalmente, necesitamos un lugar donde quedarnos, un refugio, aunque sea por ahora. Las palabras cayeron sobre los corazones de todos. Aquello resonaba como un llamado a la acción. La multitud, compasiva, comenzó a murmurar entre sí, compartiendo ideas, recursos. Juan sintió cómo la llama de la fe se encendía en su interior. Esto es solo el principio, pensó.
Vamos a reunirnos y organizar algo. Tal vez podamos encontrar un lugar donde pasar la noche. Y también, estoy seguro de que hay personas aquí que pueden ayudar con atención médica, dijo Juan, lanzando su voz hacia el grupo. La energía de la multitud cambió, se sintió como chispas que comenzaban a prender. Juan presenció cómo muchos comenzaron a acercarse a la mujer, tejiendo una red de solidaridad. Alguien ofreció una cama, otro prometió llevar a la niña a un centro de salud. Era como si, al mismo tiempo, cada una de esas acciones se convirtiera en una oración, un deseo de amor manifestado, mientras los rostros de la madre y la hija se iluminaban por el calor de la comunidad. Juan observó a Miguel, quien, con ojos llenos de admiración, absorbía cada momento. ¿Ves, hijo? Esto es lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. No estamos solos. Juntos, somos la luz que cada uno de nosotros necesita. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de la mujer mientras su hija se aferraba a su mano, sintiendo que el amor y la empatía estaban construyendo un hogar en su corazón. ¿No era eso lo que Dios había prometido? Esa conexión espiritual que va más allá de lo material, un milagro manifestado en la acción de la comunidad. El canto de esperanza que había comenzado continuó, y la atmósfera se llenó con un nuevo tono, uno que anunciaba la llegada de un cambio. Reflexionando en silencio, Juan comprendió que estaban en un umbral. Momentos como estos no cesaban de suceder, y él debía estar atento, y fue entonces cuando, entre los murmullos de la multitud y la música que seguía fluyendo, se sintió la pregunta en el aire: ¿qué más estaba preparando Dios esa noche? ¿Qué revelaciones estaban por venir? Juan sabía que la fe no solo se trataba de esperar, sino de actuar. Y ahora ellos estaban listos para algo más grande. El murmullo de la multitud era como un río que fluía, lleno de vida y propósito. Juan podía sentir la atmósfera cargada de expectativas. No era solo un encuentro entre almas necesitadas y corazones compasivos, era un momento de transformación, un instante suspendido donde la fe se movía entre ellos como un viento suave que acaricia la piel. El Señor está en esta reunión, pensaba Juan, mientras su mirada se posaba en la madre y la hija. La mujer, aunque cansada, irradiaba una fuerza que parecía suplicar el entendimiento del milagro que estaban gestando. A su lado, Miguel, con su pequeña mano entrelazada en la de su padre, observaba cada gesto. La pureza en sus ojos ahondaba en lo que significaba realmente la generosidad. ¿Cómo puede ser tan fuerte?, se preguntó Juan mientras el amor de aquella madre se hacía palpable en el aire. La multitud seguía ofreciendo ayuda, sonrisas se compartían, y números de teléfono se intercambiaban como promesas de amistad. Cada ofrecimiento era una oración elevada, cada paso hacia la mujer era una reafirmación de que hay esperanza mucho más allá de la oscuridad. La madre, con su voz temblorosa, hablaba con una sinceridad que conmovía. Hasta ahora, he estado luchando sola. Mi vida ha sido dura, pero mi amor por ella me hace seguir. Gracias, de corazón, gracias por estar aquí. Cada uno de ustedes es una respuesta a nuestras oraciones. Ese instante dio vida a una visión que había emergido en el corazón de Juan. Decidió que no podía limitarse a ser un espectador. Se volvió hacia Miguel, que aún esperaba con ojos curiosos, y le dijo: vamos a llevarles algo de comida. No solo eso, vamos a organizar el refugio. Esta es nuestra oportunidad de actuar con amor. Miguel asintió con determinación, sintiendo que era parte de algo genuinamente grande. Juntos, se dirigieron hacia un grupo que había empezado a organizarse, donde intercambiaban ideas sobre cómo mejorar la situación de la mujer y su hija. Con cada paso, la fe de Juan crecía. El sonido de las risas y las conversaciones llenaba el aire, y el amor comenzaba a crear un ambiente casi tangible. Una sirena distante rompía la armónica melodía del momento, pero nadie parecía notarlo. En cambio, sus corazones latían en un solo compás, unidos por un propósito divino, pero aún había algo que se movía en el corazón de Juan. Una inquietud. Miró hacia la madre y su hija, que compartían un instante de cercanía en medio de la multitud. Era como un cuadro divino. Juan sintió que había un hilo más profundo que conectaba más allá de la necesidad inmediata. Era un toque de su Creador, que estaba diseñando un milagro que iba más allá de lo visible. Misterios de Dios, murmuró para sí mismo, mientras se adentraba más en la escena. Podía ver a otros que se acercaban a la madre. Algunos traían comida, otros compartían sus propias historias. Juan se preguntó si ellos también experimentaban esa sutil transformación que lo inundaba a él. ¿Qué más planes tendría Dios para ellos? Cada rostro que aparecía en escena sumaba fuerza a la comunidad.
La madre miró a su alrededor, y la luz brillando en sus ojos era un reflejo del corazón de aquellos presentes. Pero, ¿cómo se despegarían los siguientes pasos? ¿Qué camino destaparía la fe de cada uno de ellos? Juan sentía que, de a poco, los senderos de sus vidas estaban siendo trazados hacia un desenlace glorioso. Sin embargo, la verdadera pregunta permanecía en el aire: ¿cuál sería el próximo paso de Dios en este entramado de milagros divinos? Esa noche prometía más, y él estaba preparado para ser parte de la maravilla. La música de la vida se mezclaba con el susurro de la esperanza. Juan se movía entre las personas, sintiendo cada mirada, cada gesto de apoyo que resonaba en su interior. Era como si la multitud fuera un solo ser, latiendo al unísono. La imagen de la madre y su hija seguía grabada en su mente, un recordatorio constante de la razón por la cual estaban ahí. Estamos aquí por una razón, pensó Juan mientras se acercaba a un pequeño grupo de personas que estaban organizando cajas de comida. Miró a Miguel, que parecía casi vibrar de emoción ante la idea de ayudar. Tú y yo vamos a ser las manos del amor de Dios, Miguel, le dijo, sintiendo que su corazón se llenaba de propósito. Con cada bolsa que levantaban, cada bote de comida que entregaban, Juan sentía que se cumplía algo más que satisfacer una necesidad física. Era un acto de fe, un llamado directo de Dios. Veía cómo las miradas de gratitud se cruzaban y se entrelazaban como hilos de un mismo tapiz. Qué mágico es este momento, reflexionó Juan mientras los ojos de un niño, lleno de ilusión, se posaban en él. ¿Cómo puedo hacer más? ¿Qué más puede venir de esto? Era entonces cuando escuchó la risa de la madre. Una risa que, a pesar de sus luchas, era clara como el agua que refresca el alma sedienta. Juan observó cómo su hija le sonreía, llenando ese rincón de la plaza de una luz especial. Era un recordatorio de que incluso en las situaciones más difíciles, la alegría podía florecer. El eco de las historias compartidas les envolvía. Cierta mujer, con una voz suave, relataba su propia lucha. Yo estuve donde ustedes están ahora, decía, y en sus ojos había un brillo que hablaba de redención. Cada pequeño gesto de amor que recibí fue un ladrillo en la construcción de mi nuevo hogar. Era un testimonio sincero que tocaba las fibras más profundas del ser de Juan. Y si el mismo amor que yo recibí puede ser sembrado aquí, pensó, mientras el día empezaba a desvanecerse, un grupo de músicos se unió a la escena. Las notas de una guitarra comenzaron a fluir, llenando el ambiente de alegría y esperanza. La madre comenzó a mover a su pequeña al ritmo de la música. ¿Cómo puede haber tanta belleza en medio de la dificultad?, se preguntó Juan, sintiendo que algo grandioso comenzaba a gestarse. De repente, la madre miró directamente hacia él, como si su mirada supiera de su inquietud. Tú, amigo, eres un faro en la tormenta, dijo con una voz llena de determinación. Sus palabras resonaron en el corazón de Juan, y una vez más se sintió humilde ante el propósito que se estaba cumpliendo a su alrededor. Misterios de Dios, repitió Juan internamente. La multitud se transformaba en un coro de fe, y aquel lugar se sentía como una extensión del cielo. Pero más allá de las risas y la música, la inquietud en su corazón crecía. ¿Qué otras sorpresas tendría Dios para ellos? A medida que el sol se ponía, proyectando sombras largas y doradas, una pregunta se presentó con fuerza: ¿podría Dios hallar redención incluso en las historias más dolorosas? Juan sintió que el viento cambiaba, trayendo consigo un mensaje claro que dejaba entrever que el verdadero milagro estaba por llegar. La noche era joven, y las promesas divinas nunca se detienen, pero, ¿cuál sería el siguiente paso en esta travesía hacia lo desconocido? ¿Qué revelación se desplegaría cuando amaneciera el nuevo día? La noche se extendía como un manto estrellado sobre la plaza, y el eco de la música aún flotaba en el aire como un perfume de felicidad. Juan se sentó en un banco, sintiendo cómo la brisa suave acariciaba su rostro. Todo parecía tan perfecto, pero en su interior, un nudo de anticipación se hacía más fuerte. La vida tenía una forma extraña de articular sus lecciones, y él estaba seguro de que estaba a punto de recibir otra. El murmullo de la gente continuaba, mientras algunos se retiraban, otros comenzaban a compartir historias alrededor de fogatas improvisadas. Juan se levantó de su asiento y se acercó a uno de esos grupos, donde una mujer relataba cómo un pequeño acto de bondad había cambiado el rumbo de su vida. Juan la escuchaba atentamente, sintiendo que las palabras tocaban su propia experiencia. La mujer mencionó un lugar, un refugio en el que había encontrado paz y propósito. Mientras hablaba, Juan notó que una sombra se acercaba. Era la madre que había visto antes, acompañada por su pequeña. La mujer se dirigía hacia el grupo y, al darse cuenta de que él estaba allí, su rostro se iluminó. Mira,
cariño, ahí está nuestro amigo, dijo, sonriendo con esa magia que solo una madre tiene. La niña, con sus ojos brillantes, extendió la mano hacia Juan. ¿Vas a ayudarnos de nuevo?, preguntó con inocencia. Esa pregunta golpeó fuertemente su corazón. ¿Cómo podría él haber hecho ya suficiente? La madre, al ver la confusión en su rostro, agregó, a veces, solo necesitamos a alguien que escuche, un alma que comparta el camino. Juan sonrió, sintiendo que allí había un propósito oculto. Siempre que pueda, estaré aquí, prometió. Al instante, sintió que su deber había cambiado. No solo podía dar comida, sino también el alimento espiritual que todos anhelaban. A medida que la noche avanzaba, las luces de la plaza brillaban intensamente, como estrellas encarnadas. Todos se unieron en oración espontánea, creando un espacio sagrado donde cada corazón podía desnudarse. La madre comenzó a hablar sobre su propia lucha, compartiendo que la vida a veces parece llevarnos a lugares oscuros, pero que siempre hay esperanza. Hoy, estoy aquí, no solo para recibir, sino para dar. Mi hija me ha enseñado que siempre podemos encontrar gratitud, incluso en momentos de escasez, afirmó con firmeza. Las palabras de la madre resonaron en el corazón de Juan como un tambor. Él también había atravesado momentos oscuros. Reflexionó sobre el papel del sufrimiento en la vida, cómo podía traer claridad y empoderar a otros. Al mirar a su alrededor, vio cómo otros se unían a la conversación, compartiendo sus propias historias, riendo y llorando juntos. Estaba claro que había algo poderoso en la vulnerabilidad. La plaza se había convertido en un hogar temporal, donde cada persona estaba conectada de una forma divina, pero en el fondo, Juan sabía que lo que estaba sucediendo allí no era solo un evento. Era el inicio de un movimiento de amor que Dios estaba trazando. Y entonces, en ese mismo instante, el cielo dejó escapar un destello. Un súbdito del milagro, con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de que algo estaban haciendo. ¿Qué viene ahora?, se cuestionaba Juan mientras el murmullo de la multitud se convertía en un canto. Todo parecía preparar el camino hacia un nuevo amanecer. ¿Cuál sería el milagro que les tendría reservado el nuevo día? ¿Las respuestas que tanto buscaba se manifestarían en su vida o en la de aquellos que lo rodeaban? Las posibilidades eran infinitas y la esperanza latía vibrante en el aire. El aire fresco de la noche llevaba consigo el susurro de las historias compartidas. Juan se quedó allí, sumergido en esos momentos donde la vulnerabilidad abrigaba a cada alma presente. El brillo de la luna iluminaba sus rostros, mientras la llama de las fogatas danzaba, reflejando la lucha y la esperanza en sus corazones. De repente, una risa infantil se elevó sobre el murmullo de la multitud. Era la pequeña que lo había mirado con confianza. Curiosa, se acercó a él, sus ojos destellando una sabiduría que desafiaba su corta edad. ¿Tú también quieres contar una historia?, preguntó con un brillo travieso. Juan, sintiéndose abrumado por la dulzura del momento, asintió. Claro, pero tengo que ser honesto. Mi historia también está llena de momentos difíciles. Los otros, con semblantes expectantes, se acercaron. La madre de la niña se sentó a su lado, ofreciéndole un espacio seguro para compartir. Juan sintió que su pecho se abría. Comenzó a narrar cómo había llegado a ese lugar, tocando el tema de su propia lucha, esos días oscuros que le habían enseñado el verdadero significado de la fe. Relató cómo, en su dolor, había descubierto su propósito. Y fue en la cruz, donde encontré luz, continuó, sus palabras reverberando entre la multitud. Dios no nos promete que la vida será fácil, pero sí que nunca estaremos solos. A veces, solo necesitamos recordar que en medio del caos, hay amor, hay esperanza. La atmósfera cambió. A medida que Juan compartía su historia, los ojos de los oyentes se llenaban de lágrimas y sonrisas. Había algo palpable en el aire, una conexión más allá de la comprensión humana. Era un hilo dorado tejido por la fe y la comunidad, una manta cálida que abrazaba a todos, recordándoles que juntos podían superar cualquier adversidad. La madre miraba a su hija, y su corazón se llenaba de orgullo. Ella sabía que ese momento enseñaría a esa pequeña que el amor es poder, que dar su voz al mundo puede ser un acto transformador. La niña, aún con su mano extendida, se acercó un poco más a Juan. «¿Entonces tú nunca te rendiste?», preguntó con una emoción genuina que traspasaba su inocencia. «No, pequeña», respondió él, «cada vez que caí, me levanté. Y cada vez que pensaba que no podía, encontraba a alguien que me mostraba el camino». Los murmullos de asentimiento y aliento se esparcieron entre la multitud, como una melodía que resonaba en sus corazones.
Era un recordatorio de que cada historia tiene un significado, de que cada tristeza puede convertirse en un testimonio de fe y esperanza. Juan sintió que sus propias dudas se desvanecían, como si el amor colectivo les otorgara alas. Mientras el tiempo avanzaba, una voz profunda interrumpió esos momentos de conexión. Era el anciano del grupo, conocido en su comunidad por su sabiduría. Queridos amigos, comenzó, hoy hemos oído historias de sufrimiento, pero también de luz. Es un recordatorio de que nuestros caminos están entrelazados. Lo que hoy compartimos puede ser la chispa que encienda la llama de la esperanza en el corazón de alguien más. Al terminar su discurso, una corriente de murmullos se elevó, como si todo en la plaza estuviera vivo. Pero dentro de Juan, un nuevo sentimiento se encendía, emoción y temor ante la responsabilidad de llevar ese mensaje más allá de la plaza. ¿Cómo podría continuar esta labor de amor? ¿Dónde lo llevaría el nuevo día? En ese momento, el cielo se oscureció un poco más y una estrella fugaz surcó la noche, dejando a todos en un silencio expectante. Juan levantó la mirada, sintiendo que un nuevo llamado se avecinaba. Las preguntas flotaban en el aire, como el eco de sus propias inquietudes. ¿Estaba preparado para responder a este llamado? ¿Qué más tendría Dios reservado para él y su comunidad? Las respuestas, aunque inciertas, brillaban con la promesa de un milagro por venir. La noche se oscurecía alrededor de la plaza, pero las luces de la comunidad brillaban con una intensidad renovada, creando un refugio de amor y esperanza. Juan, aún con el eco de sus propias palabras reverberando en sus oídos, observaba cómo el ambiente se transformaba en un escenario divino, donde cada historia contada tejía un relato más grande, un relato de fe colectiva y conexión espiritual. La actitud de la madre y la hija, agradecidas y esperanzadas, había encendido una llama en todos los presentes. Juan sintió que cada mirada a su alrededor reflejaba su propia lucha, y en esa conexión comenzó a entender que su camino no terminaba allí. La voz del anciano seguía resonando en su mente, lo que hoy compartimos puede ser la chispa que encienda la llama de la esperanza en el corazón de alguien más. Decidido a hacer su parte, Juan se levantó, invadido por un sentido renovado de propósito. Amigos, comenzó, levantando su voz para que todos pudieran escuchar. Hoy no solo hemos compartido historias de lucha, también hemos sembrado semillas de esperanza. Cada uno de nosotros tiene un legado, una luz que brilla dentro, y estoy parado aquí hoy porque ustedes me han recordado la fuerza que todos podemos encontrar al unirnos. Los murmullos se convirtieron en un coro de apoyo, y las cabezas asintieron con fervor, creando una atmósfera de unidad palpable. Juan sintió que una corriente de energía recorría el grupo a medida que los corazones se entrelazaban en un mismo propósito, el deseo de ayudar a quienes lo necesitaban. No podemos solo quedarnos aquí entrenando nuestras historias. Hoy nos enfrentamos a una oportunidad maravillosa para actuar. Juntos, podemos hacer mucho más. Una ola de emoción recorrió a la multitud como un soplo del Espíritu Santo. La madre, sosteniendo la mano de su hija, le brillaban los ojos ante la posibilidad de un futuro mejor. Los demás comenzaron a murmurar ideas sobre cómo podían ayudar. Ideas que brotaban como flores después de la lluvia. Podemos recolectar ropa, preparar comidas, sugirió alguien. Tal vez podamos ayudarla a encontrar un refugio, propuso otra voz. Juan se sintió abrumado por la energía colectiva, y ese sentimiento de conexión lo llenó de gratitud. Siguió hablando, su voz resonando con la pasión que llevaban en el corazón. Hagamos un pacto, hoy comenzamos un movimiento. No solo somos un grupo de personas reunidas, somos una familia, un cuerpo que se une para ser la luz y la esperanza en esta comunidad. La multitud estalló en vítores y aplausos, y Juan se sintió elevado por la espiritualidad que emergía de cada uno de ellos. La misión de ayudar a la madre y su hija había comenzado a formar un eco reverberante de servicio en todos los corazones. Mientras el diálogo se intensificaba, un grupo de jóvenes se acercó a Juan. Nosotros tenemos contactos con un centro de salud y podemos conseguirle atención médica inmediata a la niña, dijeron con determinación. Juan asintió, su corazón palpitando con esperanza. Todo parecía encajar, como las piezas de un rompecabezas divino que revelaba una imagen más grande que ellos mismos. La madre sonrió, y en sus ojos brillaban las lágrimas. No tengo palabras para agradecerles por todo esto, dijo con una voz entrecortada. Mi vida ha sido dura, pero siento que hoy, de alguna manera, Dios me ha mostrado que no estoy sola. El murmullo de la multitud se convirtió en un canto, una declaración colectiva que resonaba en el cielo estrellado, no estás sola. Juan, viendo cómo esa conexión se extendía,
Comprendió que en este viaje no solo estaba ayudando a otros, sino que también se estaba sanando a sí mismo. Recordó su propia lucha en el taller de mecánica, su ansiedad por perder su empleo. Dios, una vez más, le había enseñado a volcarse al amor, a abrirse y dar, en lugar de solo recibir. Con el corazón lleno de alegría, se volvió hacia Miguel, que lo miraba con admiración. Hijo, esto es lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo, dijo, sintiendo que la lección que tanto quería enseñar. Ya estaba enseñándose a sí mismo. Cuando damos, encontramos el verdadero sentido de la vida. Miguel asintió, iluminando el ambiente con su sonrisa. Mientras la noche avanzaba, Juan sintió que los lazos de amor se tejían más fuertes. Las historias de cada persona se fusionaban, creando un tapestry invaluable de fe. Mañana, haremos una reunión para organizar más ayuda, anunció uno de los jóvenes. La respuesta fue unánime, un grito entusiasta de unidad. La madre sonrió una vez más, sosteniendo a su hija contra su pecho. Y en ese momento, Juan supo que la luz que habían visto aquella noche no solo iluminaba su futuro, sino que también guiaba a muchos otros hacia una senda de renovación. Casi sin darse cuenta, el sol empezó a asomar en el horizonte, sus rayos dorados alejando las sombras de la noche. Juan sintió que era un nuevo amanecer, una manifestación divina que traía nuevas esperanzas y promesas. Hoy es el comienzo de algo grande, murmuró, y en su voz había la certeza de que Dios nunca se olvida de sus hijos. En ese instante, rodeado de su familia de fe, Juan recordó que el verdadero milagro no era la solución a sus problemas, sino la comunidad que habían construido, la fe desbordante que transformaba vidas. Esa noche, la oscuridad se había llenado de luz, y todos habían encontrado un propósito, un camino donde la esperanza florecía en el amor compartido. La paz, como una brisa suave, acarició sus corazones. Juan levantó su mirada al cielo y susurró, gracias, Señor, por esta oportunidad. Estoy listo para caminar en tu luz. Y así, en esa mágica mañana, el viaje hacia la redención, la fe y el amor estaba por empezar. Ahora, querido amigo, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más corazones sean tocados. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final magnífico. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de esperanza. Juntos, seremos la luz en la vida de muchos. Actúa ahora.